Ese día, yo estaba cumpliendo 72 años. La mesa estaba puesta, el pastel todavía tibio, y la casa, tan silenciosa como un cuarto olvidado. Había pasado la mañana entera preparando mi propio cumpleaños. No por vanidad, sino por esperanza. Una esperanza tonta, quizá, pero todavía viva. Mi hijo entró por la cocina, revisando su celular, sin levantar la mirada. Ma, hoy voy a salir con los muchachos. Te dejo un mensajito luego. Ni un abrazo. Ni un felicidades. Ni siquiera vio las velitas que yo intentaba esconder detrás de mi sonrisa cansada. Me quedé sola, frente al pastel, escuchando cómo la puerta se cerraba detrás de él. Y mientras la cera derretida corría como lágrimas sobre el glaseado, algo dentro de mí también empezó a derretirse, pero no de tristeza. De revelación. Porque en aquel instante, entendí que no era el olvido lo que doía. Era la certeza de que, para mi propio hijo, mi vida cabía en un después te mando mensaje. Y fue ahí, justo ahí, que decidí escribir el billete que él encontraría más tarde. El billete que no solo lo detuvo en seco, sino que le mostró quién era su madre, y lo que él había perdido sin darse cuenta. Cuando la puerta se cerró detrás de mi hijo, el eco quedó suspendido en el aire como un golpe seco. Por un momento, pensé que él le voltaría, que abriría la puerta solo para decir ma, casi lo olvido, felicidades. Pero no. El silencio se instaló en mi casa como un huésped de invierno, frío y cómodo de maíz para irse. Me senté a la mesa y pasé los dedos por la superficie lisa del pastel. Era un pastel sencillo, pero hecho con mis manos viejas, mis recuerdos, y una parte de mi corazón que yo todavía guardaba para mi familia, aunque esa familia ya no fuera la misma de antes. A mis 72 años, una mujer mayor aprende a abrazar la soledad como quien abraza una manta vieja, no porque sea suave, sino porque es lo que queda. Pero esa tarde me dolió más que otras. Era mi cumpleaños. Y aún así, en mi propia historia real, yo parecía un personaje secundario. Respiré hondo. En la cocina, la luz que entraba pelajanela iluminaba el polvo en el aire, haciéndolo parecer nieve suspendida. Y me pregunté, ¿en qué momento la vida se había vuelto esto? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre, y comenzó a verme como alguien que podía esperar? Recordé cuando él era pequeño. Recordé cómo corría hacia mí con los brazos abiertos, cómo me decía mamá, mira lo que hice, ansioso por compartir cada pequeña victoria. Recordé su risa, su olor a sol, la forma en que sus manitas buscaban las mías. Esos recuerdos todavía vivían en mi pecho, como brasas teimosas que se negaban a apagar. Pero ya no había brazos pequeños buscando los míos. Apenas mensajes de WhatsApp llenos de abreviacoes y silencios. Me quedé así, perdida entre el olor del pastel y la tristeza suave que se instala cuando una madre comprende que ya no es prioridad. Hasta que escuché pajarito cantando afuera. Su sonido frágil, casi tímido, me sacó de mis pensamientos. Lo escuché y pensé, si una criatura tan pequeña encuentra fuerzas para cantar, incluso con el cielo nublado, ¿por qué yo no podría? Fue entonces cuando se encendió dentro de mí esa chispa, esa fuerza interior que yo creía perdida. No era rabia. No era venganza. Era algo distinto. Una rebelacao silenciosa que decía, ya basta. Tomé un pedazo de papel y me quedé mirando la hoja en blanco. Mis manos temblaban, no de idade, sino de decisión. Porque en esa hoja, en ese billete, yo no solo iba a escribir palabras. Yo iba a escribir mi límite, mi dignidad, mi voz. Y mientras la tinta iba deslizándose sobre el papel, me escuché a mí misma, como si por primera vez en décadas alguien me estuviera prestando atención. Escribí despacio, como quien cura una herida abierta. Cada palabra era un suspiro acumulado, una lágrima que nunca derramé, un gesto de amor propio que tardó demais en nacer. Cuando terminé, me quedé observando la nota. Era sencilla, pero cargaba todo lo que yo había callado. La dejé sobre la mesa, al lado del pastel con velas apagadas. Y luego caminé por la casa, tocando las paredes, las fotos, los muebles. Mi casa respiraba conmigo. Sentí que me decía algo.
que había llegado la hora de abrir un nuevo capítulo, aunque doliera. Salí. Feché la puerta. Dejé todo tal cual, el pastel, las velas, el silencio. Porque algunas ausencias hablan más fuerte que 1000 gritos. Y mientras caminaba hacia la calle, sentí algo extraño. Una mezcla de libertad y tristeza, como quien rompe una cadena que llevaba tantos años que ya parecía parte del cuerpo. Ese billete, el que mi hijo encontraría más tarde, sería la primera vez, en mucho tiempo, que él entendería que su madre no era una sombra que esperaba. Era una mujer valiente. Una mujer que ya no aceptaría migajas disfrazadas de amor. Si te gustan historias como esta, suscríbete y deja tu like. Así sabré que me apoyas y que disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Caminé despacio por la calle, sin mirar atrás. El aire de la tarde era tibio, pero dentro de mí había un frío que no venía del clima, sino de la herida silenciosa que deja el darse cuenta, a mis 72 años, de que una madre también puede ser olvidada en su propio cumpleaños. No tenía un destino claro. Solo quería alejarme de mi casa, o quizá, alejarme de esa versión mía que siempre esperaba, que siempre perdonaba, que siempre justificaba. Cada paso era un intento de recuperar algo que había perdido sin notarlo, mi dignidad. Me detuve en la pequeña plaza del barrio. Donde antes había niños jugando, ahora solo quedaban hojas secas que el viento empujaba sin dirección. Me senté en un banco y dejé que la tarde me envolviera con ese silencio que a veces pesa más que un grito. Recordé a mi marido. Su manera tranquila de mirarme, su risa leve, la firmeza de su mano cuando yo me preocupaba demasiado. Él se había ido hace años, pero aún ocupaba un rincón tibio dentro de mi pecho. Me pregunté qué habría dicho si me viera sola en mi cumpleaños. Quizá habría suspirado, y me habría abrazado con esa calma que siempre me sostuvo. Tal vez habría dicho, vieja, no te quedes donde no te valoran. Sentí un ardor leve en los ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Había llorado demasiado por dentro durante muchos años. Hoy, estaba sintiendo de verdad, sin esconderme detrás de la rutina. Mientras el sol se deslizaba hacia el horizonte, pensé en mi hijo. En cómo había cambiado con el tiempo. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento, una distancia que se fue abriendo a trozos, un mensaje postergado, una visita rápida, una risa forzada, un luego te aviso, ma. Hasta que un día, ya no quedaba nada del niño que corría hacia mis brazos. Me pregunté si él recordaría algún cumpleaños mío. Alguno en el que me hubiera abrazado con fuerza, con esa inocencia que solo los hijos tienen. Tal vez no. Tal vez yo había guardado recuerdos que para él nunca significaron lo mismo. La noche empezaba a caer cuando tomé una decisión inesperada. No volvería de inmediato a mi casa. Quería que él entrara primero. Quería que viera la mesa puesta, el pastel tibio, las velas apagadas, y que encontrara el billete donde yo había dejado mi voz, mi límite, mi verdad. Ese billete no era una venganza. Era un espejo. El espejo que yo había evitado poner frente a él durante demasiados años. Caminé hacia la iglesia del barrio. Siempre me había gustado ese lugar. No por religión, sino por el silencio que allí se siente distinto, como si escuchara lo que uno calla. Al entrar, el aroma a madera antigua y velas encendidas me envolvió como un abrazo que no recordaba desde hacía décadas. Me senté en el último banco y cerré los ojos. Por un instante, escuché solo mi respiración. Y en ese silencio profundo, algo dentro de mí habló. No con palabras, sino con memoria. Me vi joven otra vez, con mi hijo en brazos, prometiéndome a mí misma ser la mejor madre posible. Prometiendo que nunca le faltaría amor. Y cumplí esa promesa. Con mis manos, con mi tiempo, con mi alma. Incluso cuando yo misma quedé vacía. Respiré hondo. Me di cuenta de que no era yo quien había fallado. Era él quien había dejado de mirar hacia donde yo aún estaba. Encendí una vela y la coloqué en un rincón discreto. No pedí nada. No supliqué por nada. Solo agradecí por esa chispa de fuerza interior que había despertado dentro de mí después de tantos años adormecida. Cuando salí de la iglesia, la noche ya había tomado las calles.
Las luces de las casas parecían pequeñas islas en medio de un mar oscuro. Y lo sentí. Ya era hora de volver. No como la mujer que salió horas antes, sino como una mujer mayor que finalmente había recordado su valor. Caminé hasta mi casa. La calle estaba desierta, y cada paso parecía resonar más de lo normal, como si la noche misma escuchara. Cuando llegué frente a la puerta, respiré hondo. Sabía que del otro lado, algo ya había cambiado. Introduje la llave en la cerradura. Y antes de girarla, escuché una voz. La voz de mi hijo. Mi hijo, dentro de mi casa, leyendo mi billete. Y fue ahí, justamente ahí, cuando supe que nada volvería a ser igual. La voz de mi hijo llegó amortiguada, como si la casa misma dudara en dejar que yo la escuchara. Me quedé inmóvil frente a la puerta, con la mano aún en la llave. Respiré despacio. Había pasado toda la vida entrando en mi casa como madre, pero esa noche, entré como testigo. Giré la llave con suavidad y abrí la puerta apenas unos centímetros. La luz del comedor era tenue, suficiente para dibujar sombras largas sobre el piso. Y allí estaba él, de espaldas, inclinado sobre la mesa, con mi billete entre las manos. No me vio entrar. Ni siquiera escuchó la puerta. Su respiración era pesada, entrecortada, casi reconocí ese sonido. Era el sonido del niño que alguna vez lloraba escondido debajo de la cobija cuando tenía miedo. Pero ese niño ya no estaba. Delante de mí había un hombre adulto que, por primera vez en mucho tiempo, parecía frágil. Me quedé en silencio observándolo. Era extraño, doloroso y al mismo tiempo revelador, verlo allí, quieto, sin la seguridad altiva que mostraba siempre que hablaba de su vida, de sus planes, de sus amigos. Mis ojos se fueron hacia el pastel. Las velas ya estaban completamente derretidas, dejando rastros de cera sobre el glaseado, como huellas de un cumpleaños que nunca sucedió. Mi hijo tomó aire hondo, como si intentara sostener algo que estaba a punto de romperse. Entonces leyó mi billete una vez más. Yo lo había escrito con calma, casi con ternura, aunque cargaba verdades que nunca antes me había permitido decir. No era largo. No era dramático. Era apenas verdadero. Hoy entendí que mi vida ya no cabe en tus prioridades. Y por primera vez, preferí elegirme a mí misma. Al ver sus dedos temblando, sentí un nudo en la garganta. No de culpa, sino de confirmación. A veces una madre calla tanto, por tantos años, que cuando finalmente habla, sorprende hasta el propio silencio. Di un paso dentro de la casa. Él se giró al escuchar mis pasos y nuestros ojos se encontraron. Su rostro tenía algo que no veía desde hacía décadas. Vulnerabilidad. Ma, murmuró, sin poder sostenerme la mirada. ¿Por qué escribiste esto? No respondí. No aún. Me acerqué despacio, sin prisa, como quien acaricia un recuerdo que duele. Me senté frente a él, en la misma silla donde había esperado su llegada horas antes. La casa parecía contener el aliento. Ni un ruido. Ni un movimiento. Solo él, y yo, y todo lo que nunca habíamos dicho flotando entre nosotros. Tomó el billete otra vez, como si quisiera buscar entre las palabras algún error, algún malentendido que lo liberara de la culpa que comenzaba a sentir. Ma, yo solo, no pensé que te molestara tanto, susurró. Ese no pensé cayó sobre mí como un peso viejo conocido. Los hijos, a veces, no piensan. Solo siguen. Y una madre, sigue agarrada al recuerdo de lo que fueron. Lo miré a los ojos. No con rabia. No con tristeza. Con una calma que me nació del pecho, como una fuerza interior que había tardado demasiados años en despertar. No es el cumpleaños, hijo, dije, con voz suave. Es la vida. Una vida entera esperando que me vieras. El parpadeo, como si mis palabras lo hubieran golpeado en un lugar que no sabía que existía. Pero, ma, yo, siempre he estado contigo. Negué con la cabeza lentamente. Has estado, cuando te convenía, cuando no te incomodaba. Pero estar, de verdad, hace mucho que no estás. Su respiración se quebró. Cerró los ojos por unos segundos,
apretando el billete entre los dedos. Yo no sabía que te sentías así, dijo en un susurro casi infantil. ¿Por qué nunca preguntaste, hijo? Esa frase, esa simple frase, lo dejó sin palabras. Un silencio denso cayó sobre nosotros. No era un silencio de distancia, sino de revelación. Un silencio que, por primera vez en muchos años, nos colocó frente a frente como dos personas, no como madre e hijo cumpliendo roles automáticos. Y entonces, algo cambió en su mirada. Por primera vez, parecía realmente ver a la mujer mayor sentada frente a él. No a la madre eterna. No a la que siempre perdona. Sino a la mujer. A la mujer que llevaba décadas apagando velas sola sin que nadie lo notara. Era apenas el inicio de una lección de vida que él nunca había esperado recibir, y que yo, sin querer, llevaba toda una vida posponiendo. Mi hijo seguía sentado frente a mí, con el billete arrugado entre los dedos. Parecía pequeño, no por el tamaño de su cuerpo, sino por la dimensión de su desconcierto. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto realmente mirarme, como si yo fuera algo más que la sombra silenciosa que siempre estaba disponible. Ma, murmuró él, con la voz baja, ¿de verdad sentiste que te dejé sola? No respondí de inmediato. A veces, la verdad necesita un silencio antes de nacer. Me quedé observando la vela apagada sobre el pastel, su forma torcida, la cera como cicatriz congelada. Parecía una metáfora perfecta de lo que yo había sido durante años. Una llama que se consumía sin que nadie la viera. Hijo, empecé con suavidad, no fue solo hoy. Él tragó saliva. ¿Cuándo, entonces? Me quedé mirando mis manos envejecidas. Esas manos que habían sido cuna, amparo, alimento, abrigo. Manos que habían sostenido fiebre, lloros, tareas escolares, mochilas pesadas y miedos nocturnos. Manos que, con el tiempo, él dejó de buscar. Fue poco a poco, dije. No es algo que un hijo hace de un día para otro. Es un hábito, como quien deja de regar una planta porque cree que seguirá viva sin cuidados. Él bajó la mirada. El silencio se volvió aún más denso. Nunca lo hice con mala intención, susurró. Asentí. Lo sé. La traición que más duele no viene de la maldad, sino de la indiferencia. Su rostro cambió. No era enojo. No era vergüenza. Era una mezcla de incredulidad y culpa, como si estuviera escuchando, por primera vez en su vida, algo que siempre había estado ahí, pero nunca quiso ver. Ma, yo pensé que estabas bien. Que estabas acostumbrada a estar sola. ¿Qué? No, hijo, lo interrumpí con suavidad. Nadie se acostumbra a la soledad. Solo se aprende a convivir con ella. Sentí como mis palabras caían dentro de él como gotas frías en un estanque quieto. Podía ver las ondas, el impacto, la incomodidad. Su respiración cambió. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Preguntó con voz apagada. Sonreí con tristeza. Porque una madre siempre tiene miedo de perder al hijo cuando le muestra la verdad. Y porque, en mi recuerdo, tú seguías siendo aquel niño que corría hacia mis brazos. Tal vez, no quería aceptar que ese niño había desaparecido. Él pasó la mano por el rostro, como si quisiera sacudir algo que lo oprimía. Ma, perdón. Era una palabra pequeña, frágil, pero sincera. Una palabra que yo no esperaba escucharlo decir tan pronto. Pero el perdón, aunque necesario, no borra los años enterrados en silencio. Aún así, algo en mi pecho se aflojó. No por él, sino por mí. Por la mujer mayor que finalmente estaba siendo escuchada. Me levanté despacio y caminé hacia la cocina. Él me siguió con la mirada, pero no se atrevió a levantarse. Tomé 2 platos. Corté un pedazo del pastel con manos firmes. Y volví al comedor. Come, le dije, poniéndole el plato enfrente. Es tarde. Y hay cosas que deben digerirse con calma. Él tomó el tenedor con dedos temblorosos. Probó un bocado. Y cerró los ojos. Sabe igual que cuando era niño, murmuró. Mi corazón dio un vuelco. No de nostalgia, sino de comprensión. Ese sabor,
Ese recuerdo escondido era la prueba de que aún quedaba algo entre nosotros. Pequeño, dañado, pero vivo. Me senté frente a él. ¿Qué vas a hacer ahora, hijo? La pregunta no era una amenaza. Era un espejo. La clase de pregunta que una madre hace cuando ya no va a seguir aceptando el silencio como respuesta. Él levantó la mirada. Por primera vez, había algo en sus ojos que yo no veía hacía décadas. Decisión. No sabía qué decisión era, pero sabía que esa noche lo cambiaría para siempre. Y esa transformación apenas estaba comenzando. Mi hijo se quedó en silencio después de mi pregunta. Un silencio espeso, casi tangible, como si las paredes mismas estuvieran esperando su respuesta. El pastel, la mesa, las velas apagadas, todo parecía mirar hacia él. Yo también. Pero él bajó la mirada. Era como si buscara las palabras en el piso, entre las grietas del parquet que tantas veces había pisado cuando era niño, corriendo, riendo, sin imaginar que un día estaría sentado ahí, frente a una mujer mayor que ya no era solo su madre, sino una sombra que le había permitido desvanecerse. No lo sé, ma, dijo finalmente, con la voz ronca. No sé qué hacer. Empezó a frotarse las manos, un gesto nervioso que tenía desde pequeño. Ese recuerdo se me clavó en el pecho como una aguja tibia, un recordatorio de que, por debajo de todo, aún había rastros del niño que fui criando con tanto amor. Pues piénsalo, respondí con calma. La vida siempre cobra lo que ignoramos. Él tragó saliva. Nunca quise ignorarte, ma. Solo crecí. Y pensé que tú también estabas bien. Sus palabras no eran una excusa. Eran un intento torpe de justificar una distancia que él nunca había medido, porque los hijos casi nunca miden nada. Creen que el amor de una madre es infinito. Y es cierto. Pero incluso el amor infinito necesita ser visto. Me incliné un poco hacia adelante. Crecer no significa alejarse. Significa saber volver. Mis palabras lo sacudieron. Le tembló la barbilla, apenas, como cuando era pequeño y estaba por llorar pero no quería mostrarlo. Ma, su voz se quebró. ¿De verdad pensaste que yo no te quería? El aire en la casa se hizo más frío. Su pregunta cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. No es que no me quieras, hijo, respondí, mirándolo fijamente. Es que dejaste de demostrarlo. Mis palabras no tenían veneno. Tenían verdad. Y la verdad, cuando llega tarde, siempre corta un poco más hondo. Él respiró hondo, como si le doliera llenarse de aire. Yo pensé que tú sabías. Que no hacía falta decirlo. No hace falta decirlo, respondí suavemente, hasta que hace falta. Volvió a mirar el billete que seguía entre sus dedos. Ese pequeño papel, esa voz escrita que él nunca esperó escuchar, era ahora un peso real sobre su conciencia. Ma, ¿por qué no me dijiste algo antes? Preguntó, casi sin aire. Sonreí triste, no por él, por mí. Por la mujer que fui, que cayó demasiado para no incomodar. Porque una madre siempre espera la señal del hijo. Y la mía nunca llegó. Sus ojos se enrojecieron. No lloró, pero estaba al borde, como si las lágrimas formaran un nudo detrás de la garganta, empujando las palabras hacia afuera. Perdón, ma, susurró. Perdón por no ver, por no estar, por no preguntar. Su disculpa era sincera, pero tardía. La sinceridad tardía tiene el sabor de una fruta olvidada, dulce, pero con un dejo amargo que uno recuerda para siempre. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. La noche estaba cerrada, sin estrellas. El barrio dormía, ajeno a nuestra conversación, ajeno a esta historia real que se desarrollaba dentro de 4 paredes silenciosas. Mira, hijo, dije sin girarme. Yo no quiero lastimarte. No quiero que pienses que ya no te necesito o que no te quiero. Solo quiero que entiendas que una madre también siente. También se cansa. También se rompe. Él se levantó lentamente, como si cargara algo pesado dentro del pecho. Ma, yo puedo cambiar. Me giré entonces, despacio,
mirándolo de frente. No tienes que prometerlo, hijo. Solo tienes que hacerlo. Ese momento, ese cruce de miradas, fue como abrir una puerta que llevaba años trabada. Por primera vez, no éramos una madre reclamando ni un hijo justificándose. Éramos dos personas, dos seres humanos reconociendo un vacío que ninguno supo nombrar. Él dio un paso hacia mí. Apenas uno. Pero suficiente para que yo sintiera un leve calor, como una brasa que vuelve a encenderse después de mucho tiempo. Ma, susurró, quiero que me lo digas todo. Todo lo que callaste. Y ahí, exactamente ahí, entendí que aquella noche no sería solo un reclamo. Sería una revelación. Una lección de vida para él. Y para mí, un desahogo que había esperado décadas. Cuando mi hijo dijo, quiero que me lo digas todo, sentí un estremecimiento leve recorrerme el pecho. No por miedo, sino porque nunca imaginé que él estaría dispuesto a escuchar. Escuchar de verdad. Me apoyé en la orilla de la ventana y respiré hondo. La noche estaba tan quieta que podía oír mi propio corazón haciendo eco en mi pecho. Un corazón viejo, cansado, pero todavía capaz de latir fuerte cuando se trata de familia. Él se quedó frente a mí, sin moverse. Sus ojos, por primera vez en muchos años, no eran los de un hombre distraído con su vida y sus amigos. Eran los ojos de un hijo. De mi hijo. Recuperando, poco a poco, esa inocencia que yo creía perdida. ¿Qué es lo que callaste, ma? Insistió él, con la voz baja, casi temerosa. Me giré despacio. Lo miré. Y sentí algo que dolió, pero al mismo tiempo liberó. Callé mis soledades, hijo, dije finalmente. Callé cuando dejaste de venir los domingos. Callé cuando tus visitas se hicieron llamadas, y luego mensajes, hasta que ya ni eso. Callé cuando empecé a hablar sola en la casa, porque nadie más me escuchaba. Él bajó la mirada, como si esas palabras fueran piedras cayendo sobre su conciencia. Ma, no sabía. Claro que no sabías, interrumpí suavemente. Nunca te detuviste a mirar. Había tristeza en mi voz, pero también había verdad. Verdad que durante décadas había estado guardada como un secreto familiar que nadie quiere abrir porque duele más mirarlo que ignorarlo. Me acerqué a la mesa y senté despacio. Las sillas crujieron bajo mi peso, como si también ellas tuvieran memoria. ¿Sabes cuándo empezó mi soledad? Pregunté. Él negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. El día que tu padre murió. Sus ojos se abrieron un poco. No lo esperaba. Nunca lo había dicho tan claramente, ni siquiera cuando él era joven. Ese día, hijo, continué con la voz trémula, tú te escondiste para llorar. Tenías miedo. Eras pequeño. Y yo, también tenía miedo. Pero me tragué todo para sostenerte. Para que no te sintieras solo. Él tragó saliva. Y con el tiempo, dije, mirando mis manos arrugadas, aprendí a tragármelo todo. Mis miedos. Mis tristezas. Mis silencios. Mi soledad. Se sentó frente a mí, casi con torpeza, como si de repente sus piernas fueran demasiado débiles para cargar algo que había evitado durante toda su vida. Ma, susurró, con voz rota, yo. Pensé que estabas bien. Pensé que eras fuerte. Soy fuerte, respondí. Pero una mujer fuerte también se cansa. También se quiebra. También necesita un abrazo de vez en cuando. Él se llevó las manos al rostro, cubriéndose los ojos. Esa imagen, esa vulnerabilidad, se grabó en mi memoria como un recuerdo que jamás olvidaré. Perdón, ma, volvió a decir, con un hilo de voz. Perdón por no ver, por no estar, por no preguntar. Me acerqué y puse mi mano sobre la suya. Un gesto pequeño, pero para mí, enorme. Un gesto que llevaba años sin permitirme. Hijo, susurré, yo no quiero que te sientas culpable. Quiero que despiertes. Él levantó la cabeza. Sus ojos brillaban, rojos, sostenidos por un dolor que no era hacia mí, era hacia él mismo. Es que no sabía que te hacía daño, dijo. La mayoría de las heridas que una madre recibe, respondí con serenidad,
no vienen de golpes, sino de ausencias. Hubo un silencio largo, un silencio que sanaba y hería al mismo tiempo. Entonces dime, Ma, dijo él, con una honestidad que me desarmó, ¿qué puedo hacer ahora? Sonreí con tristeza, pero también con una semilla de esperanza. Puedes empezar por mirarme de verdad. No como la mujer que siempre está, sino como una persona que también puede faltar. Él se inclinó hacia adelante, como si quisiera acercarse a mi alma. Ma, quiero hacerlo bien. De verdad. Lo observé. Por un instante, volví a ver al niño que corría hacia mí. Pero esta vez, ya no era un recuerdo. Era él. Presente. Humano. Quebrado y, al mismo tiempo, dispuesto a reconstruir. Entonces escucha, dije con voz firme. Porque lo que voy a contarte ahora, es una verdad que he guardado por años. Una verdad que cambiará lo que crees saber sobre mí, y sobre ti. Su mirada se tensó. Yo respiré hondo. Porque el próximo secreto, no era sobre mi soledad. Era sobre nuestro pasado. Un pasado que él no recordaba, pero que yo llevaba cargando desde que él nació. Mi hijo me miró con una mezcla de temor y expectativa. No estaba acostumbrado a verme así, erguida, firme, sin miedo de hablar. Durante años fui una sombra suave. Esa noche era una mujer mayor con una verdad en la garganta. Me senté de nuevo frente a él, acomodé mis manos sobre la mesa y dejé que el silencio hiciera su parte. Porque hay secretos que no se dicen de golpe, se abren como heridas antiguas. Hijo, empecé, con voz baja, hay algo que nunca te conté. Algo que guardé para protegerte, pero que terminó protegiéndote demasiado. Él frunció el ceño, confuso. ¿Protegerme de qué, Ma? Mis ojos se desviaron hacia la ventana, hacia la noche inmensa allá afuera. La verdad pesaba más que mi edad, pero también me daba una fuerza interior que no sabía que aún tenía. De tu padre, susurré. Su rostro cambió al instante, como si hubiese escuchado un trueno. El recuerdo de su padre siempre había sido una imagen borrosa, casi inmóvil. Un hombre bueno. Un padre presente. Un recuerdo tibio, cuidadosamente construido. Pero la realidad era otra. ¿Qué tiene que ver papá con esto? Preguntó él, recostándose en la silla, nervioso. Tragué saliva. No quería destruir la memoria que él tenía, pero tampoco podía seguir sosteniendo una mentira que me había condenado a la soledad durante décadas. Tu papá no era el hombre que tú creías, respondí con calma. O al menos, no todo el tiempo. Él se tensó. Ma, ¿qué estás diciendo? Respiré hondo. Me temblaban un poco las manos, pero no desvié la mirada. Tu padre tenía dos caras, hijo. La que tú conociste, y la que solo yo soporté. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Hubo días, continué lentamente, en los que tu padre desaparecía por horas. Y no estaba trabajando. Había otra mujer. Mi hijo abrió los ojos de par en par. ¿Otra mujer? Papá, ¿te fue infiel? Asentí despacio. Por años. Él giró el rostro, como si necesitara apartarse de la verdad. Pasó la mano por el cabello, inquieto. Fue un golpe que su corazón no esperaba. Pero, murmuró, casi sin voz, tú nunca dijiste nada. No. Porque no quería que crecieras odiando a tu padre. Y porque, en esa época, una mujer callaba para evitar que la familia se rompiera. Lo vi tragar saliva con dificultad. Su respiración se aceleró, y por un momento pensé que se levantaría y saldría corriendo. Pero no lo hizo. Se quedó. Me miró. Y por primera vez en la noche, lo vi vulnerable como cuando era niño. Ma, su voz tembló. ¿Por qué soportaste eso tú sola? Respiré profundo. Porque tenía miedo de que, si la verdad salía a la luz, tú crecieras creyendo que el amor siempre traiciona. Y también, mi voz se quebró un poco, porque yo me perdí a mí misma en el intento de mantener una familia completa. Él cerró los ojos, apoyando los codos en la mesa, como si necesitara sostener el peso del secreto. Papá, susurró,
Yo siempre lo vi como un hombre bueno. Y lo era, a su manera, respondí. Pero también me hirió más de lo que imaginé poder soportar. Y ese dolor me dejó vacía. Tan vacía, que cuando él murió, tú te convertiste en todo lo que me quedaba. Y cuando empezaste a alejarte, no solo perdí a mi hijo. Perdí la única compañía que me quedaba en esta casa. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como un hilo fino a punto de romperse. Mi hijo levantó la cabeza. Había algo distinto en su mirada. Una mezcla de tristeza, culpa y un respeto nuevo. Un respeto hacia la mujer que yo era, no solo hacia la madre que él conocía. Ma, dijo en voz baja, ¿cuánto tiempo cargaste esto sola? Toda una vida, hijo. Y su expresión cambió. No por el secreto, sino porque, por primera vez, entendió mi soledad. Mi hijo se quedó en silencio largo rato. No era un silencio incómodo, era un silencio que pensaba, que dolía, que reorganizaba dentro de él todas las piezas de nuestra historia familiar. Por fin levantó la vista. Ma, dijo con voz temblorosa, ¿por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué cargar con eso, tú sola? Me quedé mirándolo. Y sentí ternura. Una ternura triste, madura, de mujer mayor que sabe que los hijos siempre llegan tarde a ciertas verdades. Porque eras niño, respondí suavemente. Y luego, te volviste joven. Y después, te hiciste adulto. Y en cada etapa yo buscaba el momento para contártelo. Pero, siempre estabas viviendo tu vida. Y yo seguía viviendo entre recuerdos que nadie más conocía. Él apretó los labios, como si mis palabras fueran un golpe que no esperaba. Pero, ma, ¿por qué no confiaste en mí? No es eso, hijo. Confiar. Confiaba. Lo que no quería era que cargaras con mis heridas cuando ya bastante tenías con las tuyas. Él negó con la cabeza, incrédulo. Pero yo habría estado contigo. Sonreí. Triste. Hijo, tú no estuviste cuando más te necesité. ¿Cómo iba a creerte eso? Su rostro cambió. Sí. Dolió. Pero también era verdad. Verdad que, por primera vez, él estaba dispuesto a escuchar. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la sala, nervioso, respirando fuerte, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Papá, murmuró, ¿cómo pudo hacerte eso? No lo juzgues, respondí, firme. Él fue un hombre con errores, pero también fue tu padre. Tuvo sus sombras, pero también te amó. ¿Y tú? ¿Tú lo amabas? Esa pregunta me atravesó como un rayo. Respiré hondo. Sí. Lo amé. Lo amé tanto que me quedé incluso cuando ya no quedaba nada para mí. Lo amé incluso cuando me dejaba sola con mis pensamientos, con mis sospechas, con mi silencio. Mi hijo se detuvo. Me miró como si me viera por primera vez en su vida. Ma, yo no sabía que había sufrido así. No tenías por qué saberlo. Pero sí tenías que estar. Y no estuviste. Sus ojos se humedecieron. Yo pensé que la vida era así, que cada quien tenía sus problemas, y que tú estabas fuerte, como siempre. Estaba fuerte, respondí. Pero estar fuerte no significa no sentir. A veces, hijo, la fuerza es lo que una mujer usa para sostener el mundo de todos, mientras el suyo se cae a pedazos. Él se llevó las manos a la cabeza. No puedo creer que te fallé tanto. Me acerqué despacio y puse mi mano en su brazo. Un gesto sencillo, pero que pesaba años de silencio. Hijo, no busques culpables. No se trata de fallas. Se trata de lo que vamos a hacer a partir de hoy. Él me miró, con los ojos rojos. Quiero cambiar, ma. Lo juro. No quiero que vuelvas a sentirte sola. No respondí de inmediato. Porque las promesas duelen cuando se dicen demasiado tarde. Quiero verte intentarlo, dije finalmente. No necesito grandes gestos. Solo presencia. Él asintió. Por primera vez, sin excusas. Sin prisa. Sin celular en la mano. Solo él,
mirándome como se mira a alguien que uno está empezando a comprender. Ma, dijo después de un silencio largo, ¿hubo algo más que callaste? Esa pregunta me detuvo. Sentí un leve temblor en el pecho. Sí, había algo más. Algo que yo había evitado tocar durante años. Una verdad que no tenía que ver con su padre, sino conmigo. Con la mujer que fui antes de convertirme en madre. Lo miré. Y supe que había llegado la hora. Sí, hijo. Hay algo más. Su respiración se detuvo. ¿Qué es, ma? Tomé aire. Una decisión que tomé antes de que tú nacieras. Una decisión que cambió nuestras vidas. Y que nunca imaginé que un día tendría que explicarte. Mi hijo no parpadeó. Sabía que esa verdad, esa próxima frase, sería el golpe más profundo de todos. Y yo por fin estaba lista para decirlo. Mi hijo permaneció frente a mí, inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo estuviera esperando la siguiente palabra que saliera de mi boca. Yo respiré hondo. Tenía 72 años, pero nunca me había sentido tan viva y tan vulnerable al mismo tiempo. Sentí mi propio pulso en las sienes. El peso del pasado, de ese secreto familiar que había enterrado tan hondo, me apretaba el pecho como si quisiera recordarme que todavía estaba ahí, intacto, esperando ser dicho. Hijo, empecé, con voz suave pero firme, antes de que tú nacieras, yo tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión que nunca pensé que algún día tendría que explicarte. Él no dijo nada. Apenas asintió con la cabeza, como si me diera permiso para abrir una puerta que llevaba décadas cerrada. Me senté, porque lo que estaba por decir requería toda mi fuerza interior. Tu padre, tragué saliva, no quería tener hijos cuando yo quedé embarazada. Mi hijo dio un leve sobresalto, casi imperceptible, pero lo noté. Sus manos se tensaron sobre sus rodillas. ¿Cómo que no quería? Preguntó con el ceño fruncido. Teníamos problemas, respondí. Y él decía que un hijo solo complicaría las cosas. Yo lo amaba. Y pensé que, si él veía a nuestro bebé, cambiaría. Pero no cambió. Mi hijo abrió la boca, pero la cerró de inmediato. No sabía qué decir. Lo entendía. Era demasiado para procesar de golpe. Cuando le dije que estaba embarazada, continué, tu padre desapareció por 3 días. Regresó confundido, molesto, diciendo que yo había arruinado todo. Y ahí, yo tuve que decidir. ¿Decidir qué? Susurró él. Mis ojos se humedecieron. No por culpa, sino por la memoria de una mujer joven que un día tuvo que elegir entre su propio corazón y la vida que llevaba dentro. Decidir si te tenía a ti, o si lo dejaba ir a él. La respiración de mi hijo se detuvo por un segundo. Ma, murmuró, ¿estás diciendo que papá quiso que te deshicieras de mí? Asentí despacio. Ese era el golpe. La verdad cruda. La que guardé por 30 años para no manchar la imagen que él tenía de su padre. Sí, hijo. Tu padre me pidió que no tuviera ese bebé. Que no te tuviera a ti. Él cerró los ojos con fuerza, como si necesitaran oscuridad para procesar tanta luz de golpe. Su mandíbula tembló. Sus manos también. ¿Y qué hiciste, ma? Preguntó con voz quebrada. Lo miré directamente, como nunca antes. Te elegí a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Ni siquiera intentó esconderlo. Las lágrimas le corrieron por las mejillas con la misma naturalidad con la que un recuerdo se abre paso en el alma. Ma, sollozó, llevándose las manos al rostro. Yo, nunca imaginé. Me acerqué a él despacio. Una mujer mayor cargando años de silencio y amor incondicional. Te elegí a ti, repetí, aun sabiendo que tu padre podría nunca perdonarme. Y no lo hizo. Por eso empezó a alejarse. Por eso tuvo otra mujer, por eso se volvió un desconocido dentro de mi casa. Mi hijo se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, respirando hondo, como si intentara absorber cada fragmento de esa verdad. Todo este tiempo, dijo con la voz rota, yo pensé que él era el héroe, y tú estabas aquí, cargando todo sola. No estaba sola, susurré, tocando su mejilla con suavidad.
Te tenía a ti. Incluso cuando tú te alejaste, yo seguía teniéndote. En cada recuerdo. En cada fotografía. En cada silencio de esta casa. Él levantó la mirada lentamente. Sus ojos. Eran los ojos de un hombre reconociendo a su madre por primera vez. Ma, yo no sabía que mi vida había costado tanto. No costó, hijo, sonreí con tristeza. Fue una elección. Mi elección. La mejor que hice. Él tomó mi mano, apretándola como si temiera perderme otra vez. Ma, ¿cómo pudiste quererme tanto? ¿Y yo, corresponderte tampoco? Respiré hondo. Porque ese es el amor de una madre, hijo. Uno que se entrega sin esperar nada, pero que también, algún día, aprende a ponerse de pie. Su rostro se quebró. No de culpa, sino de transformación. Ma, a partir de hoy, yo voy a ser el hijo que mereces. Te lo prometo. Y aunque no respondí, sentí dentro de mí una luz antigua, como si, por primera vez en muchos años, la esperanza hubiera encontrado un lugar donde quedarse. Después de escuchar su promesa, no dije nada. No por desconfianza, sino porque, a mi edad, una mujer aprende que las palabras pueden ser hermosas, pero son los gestos los que realmente transforman una vida. Mi hijo aún sostenía mi mano, como si temiera que yo desapareciera si la soltaba. Yo lo observaba en silencio. Ese silencio no era el de la soledad, era un silencio tibio, recién nacido, como si la casa, por primera vez en mucho tiempo, respirara con nosotros. Ma, dijo él con voz más serena, ¿cómo empiezo? No sé cómo reparar lo que rompí. Sonreí con suavidad. Una sonrisa triste, pero sincera. No tienes que reparar nada, hijo. Solo tienes que estar. Escuchar. Preguntar. Aparecer. Es más sencillo de lo que crees. Él asintió, tragando saliva, como si cada palabra fuera una lección nueva. Una lección de vida que nunca imaginó aprender a mis 72 años. Quiero que me cuentes todo, ma, insistió. No quiero que guardes nada más. Me acomodé en la silla. Mis huesos protestaron un poco, pero mi alma estaba ligera. Hacía años que no me sentía tan dueña de mí. Hijo, comencé, no se trata de contarte cada dolor que viví. Eso sería como entregarte una caja llena de recuerdos que no te pertenecen. Lo que importa es que hoy, por primera vez, me estás mirando de verdad. A él se le humedecieron de nuevo los ojos. Pero no lloró. Esta vez, respiró hondo, como si quisiera memorizar ese momento. ¿Puedo hacerte una pregunta, ma? Dijo con voz más firme. Claro. ¿Qué quieres ahora? ¿Para ti? No como madre, como mujer. Esa pregunta, esa simple pregunta, abrió algo dentro de mí que llevaba décadas adormecido. Nadie me preguntaba eso. Nunca. Ni mi marido. Ni mi familia. Ni siquiera yo misma. Miré mi casa. Mis fotografías antiguas. Mis paredes silenciosas. El pastel todavía sobre la mesa, con manchas de cera como cicatrices de una celebración que nunca sucedió. Y respondí con la verdad que recién había aprendido a reconocer. Quiero paz, hijo. Quiero compañía sincera. Quiero que la vida que me queda sea ligera, aunque los años pesen. No quiero grandezas. Solo respeto. Él asintió lentamente. Puedo darte eso, ma. Puedo intentarlo cada día. Eso basta, respondí. Nos quedamos así, frente a frente. 2 generaciones, 2 heridas, 2 silencios que por fin se encontraban. Minutos después, él se levantó y empezó a recoger los platos sin que yo se lo pidiera. Sacudió las migas del mantel, acomodó las sillas, lavó la cuchara que yo había usado. Era un gesto pequeño, pero para mí, fue enorme. Mientras lo observaba, pensé en algo que nunca había admitido. La soledad no se rompe cuando alguien entra en tu casa. Se rompe cuando alguien entra en tu vida. Mi hijo apagó la luz del comedor y se acercó a mí. Me abrazó despacio, no con culpa, no con prisa, no con obligación.
Me abrazó como quien encuentra algo que no sabía que había perdido. «Feliz cumpleaños, Ma», susurró en mi oído. «Perdón por llegar tarde. No volverá a pasar». Cerré los ojos. Y sentí que una parte de mí, la parte que aún guardaba esperanza, despertaba al fin. No tuve mi fiesta. No tuve invitados. No tuve velas brillantes. Pero tuve un renacer. Y, a mi edad, eso vale más que cualquier regalo. Porque esa noche, mi hijo regresó. Y yo regresé a mí misma. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, incluso cuando el mundo creyó que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.